Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto volver a encontrarnos para seguir estudiando la palabra de Dios, que es luz y vida. En esta ocasión voy a leerles los primeros 6 versículos del capítulo 11 de Hebreos, que definen la fe y enumeran lo que la fe ha hecho. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el video anterior señalé 3 hechos importantes sobre la fe. Primero está en Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Este es un hecho muy importante. El Señor comienza su ministerio instando a su pueblo, a Israel, a creer el Evangelio. Esto no fue dicho a paganos, sino a su propio pueblo. ¿Por qué el Señor comienza con estas palabras: arrepentidos y creed el Evangelio? Porque el Evangelio está en todo el Antiguo Testamento, pero Israel no había visto el Evangelio. Solo habían visto la ley y los profetas, y habían hecho de esto un círculo para considerarse los únicos, y todo lo que estaba fuera de ellos era inmundo y inaceptable. Entonces, esto niega o desconoce que el Evangelio está en el libro de Génesis, en las promesas de Génesis 3:15, Génesis 12:3 y Génesis 49:10. Esas 3 promesas son el Evangelio de salvación. También Romanos 3:21 dice: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. O sea que la ley era un testimonio, la ley era una pedagogía que enseñaba la justicia de Dios. El tabernáculo era una mediación entre el Dios santo de Israel, que estaba en el lugar santísimo, y el pueblo pecador que estaba afuera en el real o en el atrio, y que en medio de esas 2 situaciones había un cordero constante ardiendo, mediando entre ese pueblo y el Dios santo. Un cordero se ponía al levantarse el sol y otro al ponerse el sol. Entonces, ellos no vieron el Evangelio, por eso Jesús les dice: arrepentidos y creed el Evangelio. Segundo, en los Hechos 14, 26 y 27, el apóstol Pablo y Bernabé, al finalizar su primer viaje, que está registrado en los capítulos 13 y 14, reúnen la iglesia de Antioquía
y les cuentan cuán grandes cosas había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los gentiles no tenían la fe del Evangelio, la fe en Jesucristo, la fe en la salvación. Tenían multitud de creencias idolátricas y supersticiosas. Pero entonces la predicación del Evangelio de Pablo y Bernabé les abrió la puerta de la fe. Y tercero, es a los hebreos a quien el Señor, a quien el Señor por medio del escritor de esta carta les define la fe. Es muy diciente que a los gentiles que eran paganos no se les defina qué es la fe, y sí se les defina a los israelitas que tenían la fe desde 1500 años atrás. Sencillamente porque ellos estaban tentados a volverse al judaísmo y no porque no realizaban quién era el Hijo de Dios y tampoco realizaban su obra redentora. Entonces, por eso el escritor, después de finalizar el capítulo 10 diciendo que nosotros no somos los que retrocedemos, sino los que nos mantenemos firmes en la fe, entonces les defina, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, lo que se puede esperar con certeza es lo que Dios ha prometido, porque Dios no puede mentir. Dios es la verdad. Entonces, no podemos pensar que vamos a esperar lo que Mahoma dijo, o lo que Confucio dijo, o lo que Buda dijo, o lo que dicen los papas. Todos ellos son mortales y por ende pecadores, y sus palabras no tienen ningún peso eterno. Entonces, lo único que se puede esperar con certeza es lo que Dios ha prometido. Y el resto del capítulo es la enumeración de todo lo que Dios hizo a través de la fe a lo largo de los siglos, comenzando por Abel, diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y de punto habla por ella. ¿Cómo adquirió Abel la fe? Cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos y se avergonzaron y se escondieron, ellos solo tuvieron una pobre idea de hacerse un delantal de higuera, de hojas de higuera, para cubrir su desnudez. Pero Dios vino en su socorro, en su auxilio, y les hizo túnicas de pieles para vestirlos, para cubrirlos. Pero para ello tuvo que sacrificar unos corderos, porque la piel es el vestido del animal, es la piel. Entonces, para que esta pareja, Adán y Eva, no murieran en el acto. Recuerden que Adán vivió después de eso 930 años. Pero para que ellos no murieran, entonces Dios sacrificó unos corderos inocentes que no tenían que ver nada con la culpa de esta primera pareja. Y con ella les hizo unas túnicas de pieles y los vistió. Por eso Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que con ese acto Dios inmoló el Cordero en figura, en retrato,
es decir, profetizó de lo que iba a suceder 4000 años más tarde, que el Cordero de Dios sería despojado de su justicia, de su santidad, y muerto en la cruz como un criminal, precisamente para llevar nuestras iniquidades y nuestros pecados y salvarnos por su gracia y su sacrificio. Entonces, cuando este acontecimiento sucedió en el Edén, ni Caín ni Abel estaban por ahí. No habían sido engendrados, no habían nacido. Entonces, ¿cómo supo Abel que para acercarse a Dios tenía que traer una ofrenda viva? Seguramente porque Adán les enseñó. De otra manera, Abel no lo sabría. Precisamente, la fe viene por la enseñanza, por el oír de la palabra de Dios. Y el gran pecado de Caín fue precisamente que a él no le importó lo que Dios hizo y lo que Dios dijo, sino que él se buscó de los mejores frutos de la tierra y los trajo. Pero eso no era lo que Dios había enseñado con la primera ofrenda, con el primer sacrificio. Entonces, por eso, el primero que usó la fe fue Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La excelencia estaba en que él estaba haciendo eso por fe, creyendo lo que Dios había enseñado, que a partir de ese hecho, toda persona para acercarse a Dios tiene que traer un sustituto, o sea, un animal inocente que muere en su lugar para que el culpable pueda seguir viviendo. Así que de esa manera la fe comenzó a actuar en este segundo hijo de Adán. Y luego nos dice que por la fe Enoc fue séptimo desde Adán. Por la fe Enoc fue traspuesto es cambiado de lugar, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, alcanzó testimonio o tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Algunos piensan que Enoc se fue al cielo, pero si usted sigue leyendo el capítulo 11, ahí se enumeran a Noé, a Abraham y a Sara, y dice el verso 13, todos estos conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran peregrinos sobre la tierra y que buscaban una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que no murió, traspuesto es cambiado de lugar. Por la fe, Noé, por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Cómo adquirió la fe Noé? El capítulo 6 de Génesis dice, cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse, les nacieron hijas, y la tierra se llenó de violencia, y el designio del corazón del hombre estaba de continuo el mal. Y Dios dictó una sentencia, dijo, raeré desde el hombre hasta la bestia porque se han corrompido en extremo. Y el designio del corazón del hombre de continuo el mal. Pero hubo una excepción, mas Noé halló gracia delante de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? Que
Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer. Calafatea la cumbera, le dio las medidas, las especificaciones, y entonces, por la fe Noé, habiendo oído palabras respecto a cosas que no se veían. Ellos, la generación prediluviana, no sabía qué cosa era llover. Ellos no habían visto llover. Capítulo 2 de Génesis dice que un vapor subía de la tierra y regaba la vegetación. O sea que la primera vez que llovió fue en el diluvio. Entonces, Noé oyó palabras respecto a cosas que no se veían, pero con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo de entonces, fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Así que toda esta lista, aquí hay 40 versículos, refiriéndose prácticamente a 40 hechos que sucedieron a lo largo del Antiguo Testamento. Y todos estos casos fue precisamente hombres a quienes Dios le apareció, se les manifestó, y ellos creyeron a esa manifestación, a esa aparición. Pasando a Abraham, dice que el capítulo 7 de los Hechos, versículo 2, dice Esteban: el Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre, en Mesopotamia, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios porque Dios le habló, porque Dios le apareció. Creer en Dios no es fe. En Dios cree todo el mundo y los demonios creen y tiemblan. Fe es creerle a Dios. Y para poder creerle a Dios hay que haber oído a Dios. Por lo tanto, todos estos casos que registra este libro como testimonio de los hechos de la fe, se basa precisamente en que Dios se reveló. Ahí más adelante dice en este mismo capítulo, por la fe Abel, por la fe Enod, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Jefté, por la fe Barak, por la fe Sansón, por la fe Samuel, por la fe David, por la fe los profetas. Y dice que por fe conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, evitaron filo de espada, convalecieron en enfermedades, taparon bocas de leones, sufrieron vituperios. Todos estos hombres y mujeres a lo largo del Antiguo Testamento que experimentaron esto y que superaron todas las situaciones, ya fueran triunfos o aflicciones, lo hicieron a través de la fe que tenían. Y esa fe se recibe, no es la fe natural que todo ser humano tiene de creer en lo que tiene sentido o razón. Esa es una capacidad humana que todo ser tiene, pero esta fe viene de Dios, como bien lo enseña el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, versículo 13 al 17, diciendo: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que llevan buenas nuevas del bien y de la paz. Así que, en conclusión, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, amigos y hermanos, la fe la produce la palabra de Dios, la alimenta la palabra de Dios, la fortalece, la edifica la palabra de Dios. Si usted quiere crecer en la fe, que es una de las cosas que enseña la palabra de Dios, tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque no hay fe sin promesa. Todos estos hombres que se enumeran aquí y todos estos hechos que se sucedieron fue precisamente porque Dios hizo promesas y Dios encontró quien se las creyera. Si uno mira el contexto histórico y cultural en la que vivieron todos estos hombres, vivieron en contextos históricos entre reyes paganos como Daniel en Babilonia, en Persia, los jóvenes hebreos y muchos otros que tuvieron que afrontar gobiernos paganos que no solamente contradecían, sino que perseguían a los que tenían la creencia en un solo y verdadero Dios. Pero ellos enfrentaron esas situaciones por la fe. Uno de los ejemplos sobresalientes es el caso de los 3 jóvenes hebreos que por negarse a inclinarse a la estatua que Nabucodonosor había hecho, los echaron en un horno de fuego ardiendo que fue encendido 7 veces más de lo normal y que aún los que los arrojaron al foso se murieron o perecieron quemados. Y los jóvenes estaban paseándose en medio del horno y salieron de allí sin olor ni siquiera a humo o a fuego, con sus vestidos, sus turbantes, todo normalmente. ¿Por qué sucedió eso? Porque en Isaías 43:3 había una promesa. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, siervo mío eres tú. Cuando pases por los ríos, estos no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Esa es una prueba contundente de que la fe es la certeza de lo que Dios ha prometido. La sustancia, dice la antigua versión, la fe es la sustancia de las cosas que no se ven y de las cosas que se esperan. O sea que la fe es un poder, es una fuerza que está en la mente y en el corazón, en el espíritu del hombre que ha oído el Evangelio, que lo ha recibido y que lo ha creído. Entonces allí Dios ha puesto esa fuerza, ese poder que se llama fe. Es un poder grandioso que se describe en 2 letras, la palabra fe. Pero por esa fe fue constituido el universo. Por esa fe sucedieron todas estas cosas. Y continuamente estamos experimentando esa fe en nuestras vidas, sanándonos el Señor, guardándonos, librándonos, proveyéndonos, en fin, llenando de bien a su pueblo y a todos los que le invocan, porque todo el que invoca el nombre del Señor creyendo sus promesas, Dios honra su palabra
y Dios honra la fe del que le creyó. Finalmente, lea ese capítulo y dése cuenta que Dios no está honrando las personas, sino la fe que esas personas tuvieron. Y esa fe la recibieron de Dios. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe nos hace agradables a Dios porque la fe procede de Dios. Que el Señor les bendiga y nos veremos, Dios mediante, la próxima ocasión.